Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento. Nosotros no hemos sufrido nada, hermano, comparado con lo que sufrió Jesús, hermano. Que la membresía lo sepa, lo entienda, lo comprenda y pueda, mis amados hermanos, mirar que jamás nosotros podemos compararnos ni en nuestra niñez, ni en nuestra adolescencia, ni en nuestra adultez con lo que pasó Jesús, hermano. Que aún después, hermano, de haber nacido, su sentencia de muerte la firmó, hermano. ¿Cuándo Jesús firmó su sentencia de muerte, mis amados hermanos? ¿Cuándo la firmó? ¿Cuándo él firmó de que ya los líderes religiosos, hermanos, se habían puesto en una para destruirlo? Quiero que abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos, sin perder de vista texto base de Hebreos 12, 1 al 3. Marquen su Biblia, Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Márquenla ahí, mi hermano, hermano. A lo mejor llegamos al 4. Y ahí vamos a ver la clase, el ejemplo supremo de sufrimiento. Ok. Márquenla ahí en Hebreos 12, 1 al 4. Y vayamos a Marcos capítulo 11. Marcos 11. Desde el versículo 15 al versículo 18, mis queridos hermanos. ¿Qué sucedió allí? Primero, Jesús desde su niñez, que lo vimos la semana pasada, estaba amenazado de muerte. Desde su niñez, hermano. Desde que estaba en el vientre de su querida madre, ya estaba amenazado de muerte. Tiene que salir corriendo para preservar su vida. Ustedes se imaginan una madre, tener que salir con su hijo de meses, dejar su tierra, su parentela, porque lo querían matar a su hijo. Esto es duro, hermano. En la vida de Cristo fue así, hermano. María tuvo que salir corriendo con él porque lo querían matar. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Ya grande y siendo un hombre, él conocía todo lo que estaba pasando en mis amados hermanos, en el ámbito religioso. Él sabía lo que estaba pasando. Que aquellos que eran los líderes que estaban para enseñar al pueblo, al país, a la comunidad, eran unos corruptos, como lo vemos hoy en día, hermano, corruptos esos que andan por ahí. Por eso hay gente que me da mucha pena, hermano, que no todas, algunas, cuando usted le va a predicar, dicen, a mí no me predique porque todos los religiosos son iguales, todos los cristianos. Nos marcan, hermano. Entonces, aquí es que usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Está bien, se respeta tu punto de vista. Y si hay que compartirlo, también se comparte. Pero no todos somos iguales. No todos somos iguales. Entonces, ahí usted entra, o entramos, con el Evangelio sencillo de Jesús. Allí en Marcos 11, versículos 15 al 18, llega Jesús con sus discípulos al templo. Oye, desde niño te sentenciado a muerte. Cuando estos líderes religiosos, como ustedes saben, como estamos estudiando también los miércoles, es el versículo 18, oyeron lo que había sucedido, buscaron cómo matarle. Ya no es Herodes que quiere matarlo aquí, sino los líderes religiosos. Todos conocemos, mis amados hermanos, lo que es una tienda de conveniencia. La tienda de conveniencia, en español se llama en inglés los convenience store. La tienda de gasolina, que ya no venden gasolina allí solamente, sino que le venden papitas, que le venden. ¿Qué sucede, hermano? Cuando Jesús llega al templo,
Los líderes religiosos habían hecho del templo lo que le acabo de decir, una tienda de conveniencia. Había un lugar en el cual los animales que estaban preparados para el sacrificio tenían que llevarse allí. Llevarse allí, el sacerdote lo revisaba y decía, ok, vamos a sacrificar y hay que tomar su pecado y... Jesús está mirando todo lo que está pasando allí. Llegaba la gente con sus animales y el encargado del negocio, que estaba corriendo el negocio por los sacerdotes, los escribas y fariseos, llegaba Milita con su toro, llegaba Milita de allá, de donde vive, por su Carolina, a pie. Llegaba la hermana Mayra con su palomita. Y así llegaban cada uno de ustedes. Hermana Margarita. Y el maleante que estaba allí, que decía, cuando lo examinaba, no, esto no sirve. Pero ¿cómo que no sirve? Mira cómo está el animal. No, esto no sirve. Este animal está muy sudado. Por el caminando que venimos. No, este animal no sirve. Pero con una intención. Y esta paloma le falta una pluma. Pero, si viene metido en una jaula, cansada también. Esos animales no sirven. Pero era para que usted lo comprara en el templo. Cuando Jesús observó esto, las personas que estaban allí controlando el negocio, y más los que llegaban allí, y más los que estaban ahí que sabían lo que estaba pasando, oigan esto. Uno lo hacían por conveniencia, los líderes religiosos lo hacían por conveniencia, por dinero. No, eso no sirve, ese animal no sirve. Otros lo hacían por ignorancia. Llegaban allí, se daban engañados, o llevaban un animal todo chueco. Tercero, otros se hacían de la vista gorda, como que, no hay problema, no sale eso. Un negocio redondo. Jesús agarró y volteó toda la mesa. Dijo, la casa de mi padre y sería llamada casa de oración y no una cueva de maleantes como ustedes. ¿Qué dice el versículo 18? Su sentencia de muerte ya la selló. Pero desde pequeño ya Jesús, hermano, estaba sufriendo. Desde que estaba en el vientre de su mamá, tiene que salir corriendo para Egipto. Oye, para Egipto, hermano, a pie. Causa de sufrimiento, hermano. Nosotros no hemos sufrido nada. Esa cuerda en boca que me dio a mí, eso no es nada. La persecución que tuvo esta familia de este hermano, tampoco. Lo que pueda estar pasando uno ahorita, hermano, problemas en el hogar, problemas con los vecinos, problemas con el compañero de trabajo, problemas políticos, problemas sociales, de cualquier problema que podamos estar pasando, cualquier problema de salud, hermano, lo que sea, hermano, no se compara, hermano, con lo que Jesús sufrió por usted y por mí. Dice el Señor bien claro. También nosotros, teniendo en el versículo 1 de Hebreos 12, tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 es uno de los versículos que más me gusta, hermano. La Biblia me gusta de Génesis y Apocalipsis. Todo, fue palabra de Dios. Pero este versículo, hermano, me dice a mí y a usted que pongamos los ojos en Jesús, el autor del sufrimiento. Sufrió. Como autor y consumador. Un autor es aquel que crea algo. Es aquel que lucha con algo y triunfa en algo. Autor y consumador de la fe, el autor de la fe, el que la consumó, la llevó al fin. El cual por el gozo puesto delante de él, nadie sufre con gozo, hermano. Cuando yo tengo ese problema estomacal, y ese problema de la pierna, hermano,
¿Cómo yo voy a sufrir con gozo? ¿Cómo, hermano? Usted no, el que está sufriendo no tiene gozo, hermano. No puede estar gozoso. Y Jesús sufrió gozoso por usted y por mí, gozoso con alegría. El domingo, el miércoles pasado le pregunté a la congregación, a todos los hermanos, ¿qué significaba la cruz? Unos me dieron su punto de vista, está bien, no hay ningún problema. Pero el más acertado, todos, vuelvo y repito, todos me dieron su punto de vista, está bien. No hay nada de mal. Pero la cruz simbolizaba algo, como dijo el hermano, la muerte. Morir en una cruz era morir como un criminal, como un asesino. Sufrió la cruz menospreciando lo que ella llevaba. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tan gran contradicción. La cruz era una contradicción, hermano. Porque había gente indefensa que moría allí. Muchos hermanos murieron inocentemente, indefensos, en una cruz. Y llevaron, mire, hermanos, le puse un ejemplo de un individuo que yo fui a ver, un criminal, allá en la raya del Canadá, un asesino, había matado 3 en Nueva York, con una tranza de droga. Su familia lo abandonó. Toda su familia lo abandonó. Cuando las autoridades carcelarias me preguntaron, ¿a qué usted viene a verlo? Digo, no, yo soy predicador y estoy trabajando en la cárcel. Me dice, estos son criminales peligrosos. Ay, hermano, un criminal peligroso es que ya una persona en máxima seguridad. Había un letrero allí, hermano, entrando ya en el camino que iba a llevar a la cárcel, como de aquí al 85. Oiga, la cárcel estaba en el 85 y había que entrar por una carretera privada. Había unos letreros que decían, todo el que se escape, si no lo matamos, se lo van a comer los osos. Ese lugar, hermano, era lleno de osos. Yo no vi ninguno, hermano. Yo no vi ninguno. Porque yo llegué allí fue en tiempo de invierno. Pero, porque aquí lo que hay son criminales de máxima seguridad. Máxima, no mediana, máxima. Me dio una pena. ¿Tú te imaginas a Jesús y a los hermanos sufrir esa contradicción? Nadie lo iba a ver, nadie. Entonces, aquel que sufrió debemos de considerar la gran contradicción para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Le había dicho a los hermanos la semana pasada, el domingo pasado, que en vez de empezar la clase, mensaje, como quieran, por el versículo 1, me motivé a la gloria de Dios. Empezar por el versículo 3. Aquel que sufrió esa contradicción de pecador y murió en la cruz. Jesús, debemos de considerarlo, hermano, considerar lo que Él pasó. Nosotros como creyentes debemos de centrarnos en Jesucristo y en su sufrimiento y comparar los sufrimientos nuestros con los de Él. Y hermano, y Él va a ganar siempre. Va a ganar porque cualquier huérfano, cualquier viuda, cualquier criminal, cualquier prostituta, cualquier esclavo, cualquier enfermo, jamás podrá compararse con lo de Jesús, sufrimiento. Primero, de los sufrimientos de Jesús, nos quedamos en el 3. Voy a empezar por el primero, repaso. Nacer de una madre que no estaba casada. Mateo 1, 18 al 19. Usted dirá, pues no hay nada, ¿qué de malo hay que una mujer salga embarazada? ¿Qué de malo hay que una muchacha salga embarazada en su casa?
cristiana. Oh, espérese. Para un sinvergüenza. Para un matrimonio, un hogar sinvergüenza. Que tienen ese hábito. No es nada. Pero para un cristiano, una cristiana, es duro, es duro. Es duro, duro, hermano. Y para personas que no son cristianas, pero que tienen una moral bien alta, es duro que una hija le salga a uno con un mandado. Es duro, hermano. Todos los sueños que tiene uno con sus hijas, todos los sueños que uno tiene. Bueno, verla vestida de blanco, verla. Bueno, es una bendición de Dios. Y que Jesús nazca de una madre que no estaba casada, porque era una virgen. María era una virgen, hermano. Esa marca se la restregaban a Jesús en la cara. Tú naciste de fornicación, porque tu mamá era una fornicaria. Era matar la pedrada. Segundo sufrimiento, nacer en un establo en las peores condiciones. Eso es sufrimiento, hermano. Una madre, una criaturita, cuando nace, está expuesta, hermano, a cualquier enfermedad. Tercero, en Mateo capítulo 2, versículo 13, tener una vida amenazada cuando era un bebé, que lo querían matar. Marcos 2:16, ser la causa de un pesar inimaginable para la familia. Ser la causa de un pesar para su familia. Tener que estar corriendo de un lugar para otro porque lo querían matar. Salen de Jerusalén, de Nazaret, para un establo. Y de un establo tienen que salir para Egipto porque el ángel le dice, llévate los pejitos que lo quieren matar. Llévate los pejitos que lo quieren matar. Ahora sal de Egipto y vuelve otra vez a Nazaret. Porque ya los que querían matarlo a él se murieron. Hermano, es un dolor para una madre tener que estar corriendo por su hijo. Es fuerte, hermano. Es fuerte. Y eso sufrió Jesús. Tener que haberse mudado de un lugar a otro siendo un pequeño. Mateo 2:13. Hay una hermana que me lea Mateo 2:13, hermano. Vida amenazada en Mateo 2:13. Y tener que mudarse de un lugar, Mateo 2:13 otra vez. ¿Usted sabe lo duro que para una criatura? Emocionalmente tener que estar mudándose. Léamelo usted misma, hermana Erika. Mateo 2:13. Hermano, no era fácil. Eso es sufrimiento. E igualmente que la familia de los militares. Aquí en Estados Unidos tienen que también. Léalo, mi madre hermana. Dice así la palabra de Dios. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Palabra de Dios. El tener que estar mudándose constantemente, hermano, no es fácil. No se hacen amistades, no se concentra en la escuela. Entonces, así pasó con Jesús, hermano. Entonces, eso se llama sufrimiento, hermano. Y Jesús, hermano, es más, el sufrimiento de él es más grande que cualquier sufrimiento, hermano. Cuarto, ser criado en un lugar despreciable. El lugar donde vivía Jesús, hermano, Nazaret, allá en Lucas 2:39. Ay, hermano, Nazaret. Hermano, Nazaret. Hoy en día, no, y hoy en día, hermano, están lucrándose con ese pueblo, los turistas, los que están controlando allí. Yo le voy a dar un nombre de República Dominicana, donde lo que sale de ahí no es nada bueno. Por ejemplo, hermana Gilena, ¿qué pedazo de Santo Domingo? ¿Qué pedazo de Santo Domingo? Es malo y bravo, dígame, ¿cuál es malo de todo por ahí? Dígame uno de esos
de esos cantones malos de por allá. La ciénaga. Oiga eso, oiga cómo se llama, la ciénaga. Yo me tigre, delincuente, todo. Oiga lo que dijo la hermana Gilena, la ciénaga. Por ahí va usted a entrar, hermano. Bueno, ni la policía entra. Oiga lo que dice la hermana Gilena, ni la policía entra, y es verdad, hermano. Están más malos los tigres que la policía. Oye, los delincuentes que la policía. Sí, mismo. La ciénaga, oiga, ciénaga. Oiga el nombre, ¿sabe por qué le dice la ciénaga? Porque es una cueva, hermano, un hoyo. Y ahí está un río sucio. Sí. Cuando la policía le cae atrás, se tira. Oiga, No lo agarran, mira. cuando la policía le queda atrás, chuchuplum, y mira, hermano, y salen nadando de aquí a Harry Tiere. La ciénaga, hermano, que yo la conocí cuando era un adolescente en una práctica de la escuela, que nos mandaron a buscar unos macos, una práctica de biología. Vayan a buscar unos macos, pero están en la ciénaga. Hermano, mire, y ahora no, ahora es más, la ciénaga. Decir que nació un científico de la ciénaga, nació un científico de la ciénaga, no hay que verlo, de la ciénaga, un científico, sí, uno que hace cohetes. ¿Cómo? Pero espérate, que de la ciénaga nació un muchacho que hoy en día está haciendo cohetes, tirando para la luna, sí. Ok, vamos a buscar los récords de nacimiento, a ver si es verdad. Fulano nació en la ciénaga, tal y tal fecha, en el hospital, el Angelita, si está el Angelita todavía, o nació en el carro con una partera, o nació en la ciénaga, porque su mamá no podía ir al hospital porque también no da delincuente. Y cuando buscan la prueba, es verdad, nació en la ciénaga, pero el muchacho logró ser algo, y es un científico de la NASA, o un buen cirujano, o un buen gobernante. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a ser? Que salga algo bueno de ahí. Usted imagina que de ese lugar salga uno bueno. De todo lo malo salga uno bueno. La gente no lo va a creer. Vámonos a leer, mis hermanos y hermanas, Evangelio según San Lucas. Lucas 2:39. Usted ven, hermano, esos sufrimientos, Lucas 2:39. Vamos a leerlo, hermano. Leamos, hermano Fausto, si lo tiene. Cualquier hermano que lo tenga, rápido. Lucas 2:39. O el hermano que lo tenga ya, lo lea, por favor. Hermano Evilero. Lucas 2:39 dice así la palabra del Señor. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ay, Nazaret, cuando dijeron, y de ahí salió algo bueno. No. Eso era sufrimiento. Hermano, otro sufrimiento de Jesús, que su papá muriera, su padre de crianza, cuando todavía era un muchacho adolescente, y tener que trabajar por su madre y por sus medios hermanos, tener que trabajar por él. Eso era sufrimiento. Evangelio según San Mateo 13:53-58. No tener un lugar ni siquiera donde recostar su cabeza. Mateo 8:20 y Lucas 2:58. ¿Y nosotros cuántas almohadas tenemos? ¿Cuántas camas tenemos? Yo tengo cama, hermano, en mi casa. Yo tengo una, hermano, mire, que empieza desde la cocina, se mete para el baño y sale del baño y se mete en todos los cuartos. El piso. El piso. El piso, hermano. Y él no tenía dónde vivir. Todo lo que tenía era prestado, siendo el dueño de todo. Sufrimiento. Seguimos. Ser odiado y tener religiosos como sus oponentes. No el mundo que no lo conocía, sino religiosos como sus oponentes. Marcos 14:1 y 2. Ser acusado de un hombre loco.
Marcos 3:21. Ser acusado de tener demonios. Marcos 3:22. Tener como oponente, aquí esto es bravo, hermano, a sus propios hermanos como oponente, a su propia familia. Marcos 3:31 al 32. Su propia familia decían, su hermano, pero si tú eres verdaderamente el Mesías, vete, haz algo, muévete. Oye, para que usted vea lo mal agradecido que eran, y él trabajó por ellos cuando era pequeño, porque él fue el primero. Fue el primero. Los que nacieron después de María, perdón, los que nacieron después de María, los hijos de María, los hermanos menores después de él tuvo que mantenerlo todito, haciendo sillas, haciendo arados para los bueyes, haciendo mesas, haciendo camas, trabajando con las manos. Y así oye como le dice, nosotros no creemos en ti. Ser odiado y rechazado y oponente por quienes los escuchaban. Aquellos que lo escuchaban allí en Mateo 13 y en Lucas 4, los que lo escuchaban, decían, este hombre está loco. No, los líderes religiosos y la gente que ya estaba conformada con el engaño, que ya estaba acostumbrada, hermano. La gente se acostumbra al pecado. La gente se acostumbra a la mentira, hermano. Se acostumbra. Como le puse el ejemplo allá de Marcos 11, 13 en adelante. La gente estaba acostumbrada ya que lo engañaran en el templo. Así era la gente. No quería escucharlo a él. Decía, no, otro más, otro engañador, hermano. Ser traicionado por uno de sus mejores amigos. Oiga esto, hermano, qué dolor. Qué dolor. Ser traicionado por uno de sus mejores amigos. Por uno de sus discípulos ser traicionado. Eso es triste, hermano. Y por último, allá en Juan 19:16, ser crucificado como un criminal. Y así nosotros decimos que sufrimos. Mire lo que yo he contado, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 19 sufrimientos de Jesús. Y ninguno de nosotros se compara con él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero oigan lo que dice allá en Gálatas. Un hermano que me lea Gálatas 5:7. Usted verá lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. Usted ve lo que Pablo le dice a los Gálatas, hermano. Y lo que le puede decir a un hermano, a una hermana, que está siendo seducido, engañado, anonadado. Una palabra muy famosa, utilizan en la novela, por el pecado. Un hermano que me lea Gálatas 5:7. Y otro hermano que me lea Efesios 6, 10, 11 y 12. Hermano Frank, léame Gálatas 5:7. Amén. Dios es la palabra del Señor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? A los Gálatas, hermano, porque se metió el diablo por medio de hermanos cristianos, apóstatas, y comenzaron a lavar el cerebro, porque la crucifixión existió. Y ya Jesús había muerto, hermano. Sufrió por usted y por mí. Los sufrimientos nuestros, hermano, jamás se comparan con todo esto que pasó Jesús. Pero oigan lo que dice Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, las regiones celestes. Pedro, allá en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos dice: por tanto, ceñid vuestros lomos del entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesús venga. 1 de Pedro 19, ese Pedro
que fue un hombre de doble ánimo. Tú sabes que Jesús no le tomó nunca en cuenta a ellos. Nunca le tomó en cuenta a ellos. El que lo hayan dejado, el que le hayan negado. Y si Judas se hubiese quedado, hermano, allí, hermano, también Jesús lo rescata porque él lo amaba, lo quería rescatar, hermano. Se lo digo a Pedro. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la concupiscencia delante de Dios, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia y padecimientos injustamente. ¿Ya ven cómo sufrimos injustamente? Unos hermanos sufriendo. En otros países, la persecución, tienen que dejarlo todo. Eso es un gozo grande. La carrera cristiana, hermano, exige muchas restricciones. Exige mucho esfuerzo, mucha lucha. Hay tentaciones, hermano, 24/7. ¿Por qué quise empezar por el versículo 3 de Hebreos 12? Para entrar por el versículo 1. Para que nos demos de cuenta, hermano, que nosotros jamás podemos comparar, jamás, con lo que Jesús sufrió por usted y por mí. Por eso dice, pongan los ojos en mí, pónganlo en mí, pónganlo en mí. ¿Por qué? Porque en el versículo 1, ahora vamos al 1, aunque lo dejemos aquí, y oiga lo que dice, vamos ahora ya a entrar en materia. Pero quise empezar de atrás, vamos a dar una introducción de atrás adelante, y la introducción es el versículo 13. Jesús sufrió mucho, hermano, en el vientre de su mamá, hasta su adultez, ya de 33 años, que lo matan. Pero en ese periodo de tiempo, miren, a veces uno tiene que dejar muchas cosas por Cristo. Y aún así, hermano. Por ejemplo, salimos corriendo de Norte Carolina porque nos están buscando para matarnos por cristianos. A lo mejor algún hermano en Boston, venga hermano, cúbrase aquí. Nos amenazan allá en Boston. Viene un hermano, venga para California, hermano. Nos amenazan en California, nos están buscando para matarnos. Venga hermano para México. Nos amenazan en México, venga hermano, vámonos para allá, para Dominicana, para Honduras, para El Salvador, para Guatemala. Hermano, tenemos a dónde refugiarnos, pero ellos no tenían dónde refugiarse, hermano. Por eso Jesús dice, yo he sufrido más que ustedes. Entonces pongan los ojos en mí y yo lo voy a ayudar en la carga, que eso es lo bueno del sufrimiento, hermano. Que en Jesús nosotros y en la oración podemos tener fuerza. ¿Qué es lo que nos motiva, hermano, a seguir adelante? Los sufrimientos de Jesús en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué? Un hermano que me lee el versículo 1 de Hebreos 12. Hebreos 12:1. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Oigan los testigos que hay aquí. Lean, hermano Fausto, usted, varón de Dios. Hebreos 12:1, lean, varón de Dios. Y después ustedes vean, hermano, lo que les voy a decir más adelante para concluir. Esa es la palabra en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Del versículo 1, gracias hermano. Del versículo 1 al versículo 4. Esta clase, hermano, nos tiene que estimular. Como yo le decía, poner los ojos en Jesús. Versículo 2, siempre lo pongo en Jesús. Esto es para estimularnos, hermano, a que el estímulo, como yo decía esta mañana, viene de muchas formas y de muchas maneras. El estímulo primero tiene que venir de Cristo, correr con paciencia la carrera por delante. Pero ¿cuál es el estímulo del mundo? ¿Cuál es el estímulo que el mundo no quiere poner? Mira, preocúpate por esto, preocúpate por aquello. Mira para acá, mira para allá, mira aquí, mira. Mire, en la vida yo sé que muchos de ustedes han sufrido decepciones. Todos hemos sufrido de una decepción. O una decepción amorosa, que esa es la que más duele. Una decepción amorosa.
o una decepción familiar, o una decepción de un amigo, algo. Pero cuando usted pone los ojos en Jesús, olvídese, hermano, olvídese. No hay dolor, no hay nada que valga. El mundo, hermano, nos dicta muchas cosas. Pero Jesús nos dice que corramos la carrera que tenemos que llevar al cielo. Que esta carrera de la vida es una carrera abundante para la vida eterna. Que esta es una carrera para vivir con Dios por siempre. La carrera cristiana. Que esta es una carrera de perfección en una vida, en un mundo imperfecto, hermano. ¿Saben lo bendecidos que son nuestros hogares, hermano? ¿Saben lo bendecidos que son mis hermanas con sus esposos cristianos y nosotros con nuestras mujeres cristianas santas? ¿Saben lo bueno que es eso, hermano? Ay, yo voy para mi casa, allí me espera mi mujer. Allí me espera mi esposo. Ay, qué bueno que mi esposo no es como el marido de fulana, un hombre cristiano, un hombre santo. Ay, cuando yo llegue a mi casa, mis hijos van a estar allí porque mis hijos son cristianos. Hermano, eso es una bendición grande. Grande. Es no tener que estar en un caos, en muchísimas cosas de este mundo. La carrera cristiana es una carrera, hermano, de justicia y de santidad. La carrera cristiana tiene una tierra prometida, hermano, y ya estamos disfrutando de esa tierra, con gozo, con alegría y con paciencia. La carrera cristiana, hermano, nos promete muchas cosas, y ya comenzamos a vivirla aquí, hermano. Esa tranquilidad que tenemos, hermano, aquí, hermano, eso viene del cielo. La carrera cristiana nos ayuda a conocer a Dios íntimamente y a fraternizar con Él y a intimidar con Él, mis hermanos, ahora y por siempre. Bueno, entonces, cuando Jesús es el ejemplo de sufrimiento, ¿cuál es la gran nube de testigos que tenemos, hermanos, que nos dicen a nosotros, aunque no estamos mirando porque es por fe que vivimos, que nos dicen, ustedes ven en los estadios, hermano, ¿cuáles son la gente que nos dicen a nosotros, no lo vemos, pero están ahí? Lo voy a leer. Hebreos 11, desde el 1, hermano, hasta el 40. Ahí están todos los testigos, hermano, que nos dicen, corran. No se desanimen. No se desanimen, corran desde el cielo. Por fe, corran. Sí, por tanto, también nosotros teniendo tan grandes nubes de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asciende. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo que estaba delante de él, sufrió desprecio, vergüenza, y considerar a aquel que sufrió tal vergüenza, hasta que nunca desmayó. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos combatido contra el pecado derramando sangre? ¿Cuántos? Ninguno, hermano. Y si hay que sufrir, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. La semana que viene vamos a empezar el versículo 1. La inspiración, esta grande nube de testigos, ya dijo un ejemplo. ¿Y por qué? ¿Y por qué Jesús escribió esto aquí en la Biblia, hermano? ¿Por qué Jesús lo escribió? O sea, no nos desanimemos, hermano. Aunque haya muchas voces en el mundo que nos dicen lo contrario. Mañana es un día de muchas labores, de trabajo, educación, muchas cosas. Hoy en día no sabemos lo que nos puede esperar cuando lleguemos a la casa. No sabemos, hermano. Pero Dios nos guarda y nos cuida a nosotros en nuestro camino y cuida a los nuestros, hermano. Cuida a los nuestros. Jesús, hermano, es nuestro ejemplo de sufrimiento, de sacrificio hoy, mañana y siempre. Y todos los días de la vida. El Señor nos guarda, hermano. El Señor nos bendiga. El Señor nos ilumine. Y digámosle a otros, si lo vemos, hermano, corra con paciencia. No deje de reunirse, hermano. No deje de congregarse, hermano.
Y si no vemos a estos hermanos, si es que trabajamos con ellos, en las empresas, donde quiera que estemos, vayamos, oremos por ellos, hermano. Oremos.